Hola queridos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bueno, espero que tengan un muy buen día, un gran día hoy delante de la presencia del Señor. Es un día para adorar al Señor, para estar, ¿no?, juntos, para compartir, aunque estemos cada uno en nuestro hogar, estamos delante de la presencia del Señor como una sola persona. ¿Sí? Los saludo. Acá estamos tomando unos mates con Laura y queríamos compartirles la palabra del Señor. Estamos predicando acerca del libro de Santiago en el capítulo 1. Hoy lo vamos a concluir y el capítulo 1 nos ha comenzado a introducir en este nuestro tema, ¿no?, de este tiempo, que es cómo vivir la vida cristiana. ¿Cómo vivimos la vida cristiana? El libro de Santiago nos va a mostrar cómo hacerlo, ¿sí? El otro día decíamos que es parecido al libro de Proverbios. Tiene mucho que ver con el Sermón del Monte también. Aquí entrego el mate para poder estar libre y poder hablarles a ustedes de nuestro tema de hoy, ¿sí? ¿Cómo vivir la vida cristiana? Sin duda no se puede vivir la vida cristiana sin la Escritura. Lo último que dijimos el domingo pasado, cuando hablamos de que la ira del hombre no obra la justicia de Dios y que nosotros debemos ser lentos para enojarnos, era que para que esto se afirme en mi vida, para que yo pueda abandonar esas costumbres que tenemos de enojarnos de manera inmediata, instantánea, como quieran decirlo, frente a algo que no nos gusta, es empezar a recibir como una semilla la palabra del Señor. Esa palabra que el Señor se ocupa de colocar delante de nosotros semana tras semana, día tras día, así en cada devocional, en cada prédica y en cada lectura personal que vos tenés en tu casa. La palabra del Señor puede ser aquella semilla que crezca en mí y haga que esas cosas que deshonran al Señor, que tienen que ver con el pecado, con la vana manera de vivir, decía Pedro, que recibimos de nuestros padres, se vaya como aplacando, se vaya desvaneciendo y dé lugar a la vida cristiana, a la vida que Dios nos ha llamado a vivir. La palabra del Señor es esa semilla. Ahora, alcanza con oír una prédica, ¿no?, por semana acerca de la palabra del Señor. Alcanza con escuchar un devocional. Incluso con una lectura personal. ¿Es suficiente? Bueno, Santiago nos va a decir que no, que necesitamos algo más. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy en el capítulo 1, ¿no?, del libro de Santiago, versículos 22 al 27. Y vamos a concluir ese primer capítulo. Así que si tenés tu Biblia ahí a mano, acompáñame en la lectura, ¿sí? Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Vamos a orar un momento y vamos a pedirle guía al Señor y que el Señor nos haga ver aquello que nos falta hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, aquí está tu palabra, este pasaje en el libro de Santiago. Te pedimos que por la acción de tu Espíritu Santo nosotros podamos entender aquello que quieres para nosotros hoy. Que tu voluntad para nosotros quede clara y se aclare en la mente y en el corazón, Señor, aquellos cambios que necesitamos hacer para que tu palabra se vuelva nuestra guía, nuestro mapa, nuestro GPS en la vida.
que podamos a través de ella llegar a Cristo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto, te pido que bendigas a cada hermano y que hoy dispongas su corazón para oírte. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Amén, amén, amén. Muy bien. ¿Alcanza con solamente oír una prédica el domingo? ¿Alcanza con poner un video, ¿no?, en YouTube o en cualquier otra plataforma y oír lo que algún predicador está diciendo? ¿Alcanza con tener un momento de lectura en la semana sobre la Biblia, la palabra del Señor? No alcanza. ¿Por qué no alcanza? Porque la Escritura tiene como dos fases en las que se va a meter y se va a hacer parte de nosotros, ¿no? El otro día decíamos, reciban, y otra vez lo repito, ¿no?, reciban la palabra implantada en ustedes, como una semilla, ¿no?, como alguien que siembra algo. Bueno, para que la palabra se meta dentro de mi vida, yo no solamente la debo oír, sino la debo llevar a la práctica. No hay manera de que la Escritura me transforme si yo no la hago parte de mis acciones, ¿sí?, diarias, de mi manera de vivir. Si yo no tomo consejo y decido hacer lo que la palabra de Dios me dice. Tanto es así que Santiago dice, ¿no?, que si nosotros no somos hacedores de la palabra, nos estamos engañando. ¿Cómo es que nos engañamos? Bueno, es que a veces uno piensa que alcanza con ir a la iglesia. Bueno, alcanza con que yo me mire la prédica del domingo, alcanza con que yo oiga un devocional. El Señor está contento conmigo, alcanza, me sirve. Y después la vida se encarga de mostrarme que no me sirve, ¿no? Que yo sigo teniendo problemas de carácter, como el otro día hablábamos, ¿no?, con el enojo, por ejemplo. Que pareciera que lo que dice la Biblia en mí no funciona. Esto se los he contado muchas veces. Así yo pensaba. Yo iba todos los domingos a la iglesia y entre la semana también iba. Y si había alguna reunión especial, estaba. Pero así todo yo tenía este pensamiento. No se puede vivir la vida cristiana tal y como se predica. ¿Está bien, no? Alguna cosa de la vida cristiana se puede vivir, pero no todo. ¿Por qué? Porque es imposible hacer lo que dice acá. Yo veía a la gente y veía que la vida de ellos era diferente a la prédica de ellos. Que la manera de pensar que tenían no tenía nada que ver con lo que predicaban, con lo que enseñaban, ¿sí? Incluso en mi propia casa. Esto normalmente uno lo ve en su casa porque conoce los detalles. ¿Dónde está el amor en medio de la familia? En el matrimonio, ¿no? Cuando uno ve que el marido y su mujer están, se levantan peleados y se acuestan peleados, discutiendo, ¿no? Cuando no hay nada en lo que puedan llegar a un acuerdo, uno dice, ¿cómo es posible? Hablamos del amor de Dios, pero ¿y ese amor de Dios dónde está en nosotros? Bueno, claro, es que solamente oír la palabra no alcanza. Yo no puedo decir que soy una persona religiosa solo porque estoy dispuesto a oír, sino que yo necesito entender que mi religión tiene que ver con lo que hago y no con lo que oigo. No tiene que ver con la iglesia a la que voy. Vos podés ir a la mejor iglesia, si existe, ¿no? Si existe, a la mejor iglesia del mundo, pero mientras no decidas vivir la palabra del Señor, no te va a servir, ¿sí? No te va a construir, no te va a edificar y tampoco te va a ayudar a agradar a Dios. Entonces, pensar que con oír es suficiente es engañarse, no es suficiente, ¿no? Y Santiago nos va a dar un ejemplo de cómo es que es una persona que solo oye. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice, ¿por qué? Se considera a sí mismo, pero luego se va y olvida cómo era. Bueno, tenemos que también entender el contexto, ¿no? Creo que ninguno de ustedes pierde de vista cómo es, ¿no? Todos sabemos cómo somos.
¿Por qué? Porque tenemos espejos enormes en casa, porque nos sacamos fotitos, selfies, porque todo el tiempo estamos poniendo cosas en Instagram o nos estamos grabando, como en esta ocasión. Entonces, sabemos, pero en la época de Santiago, los espejos no eran algo común ni eran algo popular. Entonces, tener la posibilidad de mirarse en un espejo era algo excepcional. Y dice, esa imagen que el espejo te devuelve, con el tiempo te la vas olvidando. ¿Por qué? Porque no lo estás mirando de continuo. No es diario, ¿no? Tu relación con el espejo. Lo has visto y te has visto allí. Y pudiste distinguir cosas. Y pudiste ver algunos detalles, ¿no? Viste que tenías más arrugas que el mes pasado, cuando pudiste ¿no? acceder al espejo que tenía ese amigo, ¿no? con un poquito más de dinero. Yo me acuerdo, ¿no? cuando uno era chico, iba a la casa de los vecinos de plata a jugar con ciertos juguetes que vos no tenías. Yo me acuerdo que aprendí a andar en bicicleta con la bicicleta de una vecina que ¿no? Tenía bicicleta. Yo no tenía, pero le usé la de ella. Bueno, así era. Para usar un espejo había que ir a la casa del vecino que tenía. Pero claro, yo después cuando me iba de ahí, al no poder hacer esto de continuo, yo olvidaba la imagen del espejo. Aunque era mi propia imagen. No sé, ¿cómo uno se puede olvidar de cómo uno es? Bueno, es que nos veíamos poco en el espejo en esa época. Entonces, a veces con la escritura nos pasa lo mismo. La leemos, la oímos, en el culto la escuchamos, pero después en la semana la olvidamos. ¿No has tenido vos esa experiencia de decir, no recuerdo nada de lo que dijo el pastor el domingo, ¿no? No recuerdo nada. Y si yo no recuerdo nada, ¿cómo voy a hacer eso que dijo? No lo sé, no me acuerdo. La única manera de retener la escritura es que yo la pase a acción, ¿sí? Que yo la transforme en una obra en mi vida. Que yo la transforme en un hábito, en una costumbre. Si la escritura no es un hábito, y no hablo del hábito de leer, sino hablo del hábito de hacer lo que leí, yo no voy a poder vivir la escritura, y la escritura nunca va a ser para mí real. La voy a saber incluso, tal vez la pueda memorizar, pero hasta que yo no la haga, no la voy a entender, ni la voy a dejar que, como una semilla implantada en la tierra, produzca fruto en mí. El fruto de la escritura se ve en la vida de alguien que ha decidido llevarla a la práctica. La misma escritura dice que Satanás conoce la escritura y sabe de la palabra del Señor. Y no sigue, y no deja de ser, perdón, eso quería decir, no deja de ser Satanás. Entonces, que nosotros no seamos como Satanás, sabiendo mucho la escritura, pero siendo los mismos de siempre, el desastre de siempre, el enojón de siempre. Deja que la escritura se meta en tu vida. Llevarla a la práctica. Yo siempre les he dicho, hermanos, no necesitan acordarse de cada detalle de lo que hablamos. Pero seguramente se van a acordar de aquello que ustedes tomaron de una prédica o de un devocional y decidieron ponerlo en práctica. De eso no te vas a olvidar nunca, porque transformó tu vida. Ese detalle, ese versículo, esa verdad escritural transformó tu vida, transformó tu manera de pensar, transformó una costumbre que tenías antes, ¿no? Equivocada, y ahora entonces eso se volvió una nueva verdad para vos. ¿Dónde está escrita? Bueno, ya no está escrita solo acá, está escrita aquí en tu corazón. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Escribir su palabra en nuestro corazón, no solamente en los libros que llevamos a los cultos todos los domingos. ¿Está bien, no? Si la escritura, si la palabra de Dios solo está escrita aquí, no me va a servir. Tiene que estar escrita aquí, en mi corazón. ¿Está bien? Y de esto nos habla Santiago. Hagan aquello que leen, hagan aquello que oyen.
no se olviden de la imagen que la Escritura les devolvió. Vieron que a veces uno se va del culto y dice, ay, esta palabra fue para mí, ¿no? Es como que me pude ver en ella. Fue como un espejo, ¿no? Me devolvió mi propia imagen. Yo me vi así. Bueno, si usamos la prédica del domingo pasado, ¿no? Yo me vi enojón. Yo me vi lleno de ira. Yo me vi reaccionando así, ¿no? Hablando demasiado, con dificultades para oír. Pero ya en la semana seguía hablando demasiado. Y seguía enojándome. Y ya me olvidé de esa imagen que la Escritura me devolvió. ¿Por qué? Porque no tomé la decisión de transformar mis acciones, de transformar mis costumbres a eso que oí. Porque no lo llevé a la práctica de manera inmediata. Miren, hermanos, esta es mi experiencia, ¿no? Y creo que la de cualquiera que ha querido agradar al Señor y ha querido ser enseñado por la Escritura. Si vos no llevas de manera inmediata aquello que oíste a la práctica, no lo vas a aprender. Hasta que vuelvas a oírlo y decidas en ese momento, de manera inmediata o instantánea, hacer aquello que oíste. Te vas a olvidar. Enseguida aparece otra idea. Enseguida aparece otro pensamiento. Enseguida, como decía el Señor Jesús en la parábola del sembrador, aquellas semillas plantadas junto al camino, enseguida es arrebatada por un pajarito que viene y se la come, ¿no? Satanás va y quita la semilla de tu corazón y no produce nada. Entonces, cuando vos salís del culto y rápidamente te enfocás en otra cosa, la palabra de Dios es como que pierde poder y nunca penetra en tu vida. Así que nosotros hoy tenemos que ser como esa buena tierra. El Señor Jesús decía, la buena tierra es la que oye y pone en práctica lo que oyó. Es la única que produce fruto. Así que hoy yo te pido que hagas que la palabra del Señor sea para vos esa nueva vida que querés vivir. Que se transforme en una nueva costumbre, en un nuevo hábito. Hermano, decidí que la vida de la Escritura sea tu vida ahora. No te conformes con ir el domingo al culto y escuchar la prédica. No te conformes con oír un devocional. Decidí transformar tu vida. Para eso yo tengo que cortar lazos con mi vida anterior y decir, yo tengo una nueva vida, yo ahora soy una nueva persona. Ya no voy a hacer lo que hacía antes, porque siento que Dios me está llamando a vivir esta vida que me ha regalado. Si yo quiero nuevos resultados, tengo que cambiar lo que hago. No puedo esperar buenos resultados haciendo las cosas igual de mal que las hice siempre. Si vas y pedís consejo, ¿no? Pastor, necesito un consejo. Y cuando te dan el consejo, después vas a decir, bueno, sí, no me pareció tan acertado el consejo, voy a hacer las cosas a mi manera. Y después te va mal, y bueno, no hay reclamos, ¿me entiendes, no? Aquí las cosas son claras. La persona que lleva fruto es la que hace lo que la Biblia dice, no la que oye lo que la Biblia dice. La que hace, no la que oye. Es la única manera de que la vida de la Escritura se vuelva real en mí. Fíjense, ¿no? Un poquito más dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Está bien, no? Bienaventurado, ¿no? Feliz, dichoso, alguien al que la vida le sonríe. Y no porque no tenga problemas, ¿no? Y no porque no tenga dificultades, sino porque siente que todo está donde tiene que estar, que todo va como tiene que ir. Esa persona es la que ha retenido la palabra practicándola, ¿sí? Practicándola. Por ejemplo, mi hija, Lena, está dibujando ahora. Y yo le digo, ¿no? Si vos querés dibujar cada vez mejor, vas a tener que practicar todos los días. Si hiciste un dibujo y después dentro de 2 semanas haces otro y dentro de otras 2 semanas haces otro, tal vez tu mano, ¿no? Nunca se acostumbre a hacer las formas como vos las querés, como las tenés en la mente. Vos necesitas practicar. Bueno, la Escritura es igual. Yo si no decido vivirla,
la voy a olvidar. Y eso no me va a transformar en bienaventurado. No es bienaventurado el que oye, sino el que hace. ¿Vieron? Ahí dice, será bienaventurado en lo que hace. O sea, mis acciones son las que me definen, no solamente lo que pienso o lo que oigo. Algunas personas sienten que solo el hecho de ir a la iglesia y oír la prédica tiene que hacer que la vida se transforme. Pastor, fui al culto, ¿no? Y fui a varios cultos. Como un mes estuve yendo a la iglesia y nada cambió en mi vida. Sigo teniendo los mismos problemas. En mi casa nos seguimos peleando. Es como que no funciona lo de la iglesia. He oído a mucha gente decirme eso. Y hermano, ¿y quién te dijo que eso iba a funcionar? Hasta que no decidas vivir la vida que Dios te propone, no solo oírla, no va a transformarse tu realidad. Tu casa no va a cambiar nada. El que se tiene que dejar de enojar, ¿no? Sos vos, por ejemplo. Y bueno, pastor, ¿pero qué quiere? Yo sé que oí lo que usted predicó el domingo pasado, pero en mi casa las cosas son bravas, ¿vio? Ellos no oyen, ¿eh? Ellos no saben nada. Yo voy y les digo, miren, tienen que oír el devocional. Miren el video que está en YouTube, la prédica del domingo pasado, ¿no? A ver si ustedes cambian. Generación de víboras. No, querido, el que tenés que cambiar sos vos. O sea, si vos oíste, bueno, tenés que llevarlo a la práctica. No le muestres una prédica a tu familia, no le muestres una prédica a tus hermanos. Mostrale tus acciones, tu vida. Si frente a un ataque vos devolvés el ataque, ¿qué estás haciendo de mejor? ¿Vos pensás que eso les va a mostrar a ellos el camino? No, el camino se lo va a mostrar tu acción, tus cambios, ¿sí? Tus nuevas costumbres, tus nuevos hábitos. Eso muestra un camino. En esto todos tenemos que crecer. ¿Está bien, no? Aquí no hay un maestro hablándole a alumnos. Todos somos alumnos del Señor. Y debemos oír hoy para llevarlo a la práctica. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Y acá viene un tema, ¿no? Sino que engaña a su corazón, la religión de tal es vana. Hay una forma muy clara en la que la Escritura se refleja en nuestras acciones y es nuestra manera de hablar. ¿Sí? Nuestra manera de hablar dice si nosotros hemos oído correctamente y hemos decidido por la Escritura o no. Nuestra manera de hablar, y no hablo solamente de si decís una mala palabra o no, hablo de cuál es tu intención al hablar. ¿Hablas para construir o hablas para destruir? ¿Hablas para edificar o hablas para criticar? ¿Con qué intención hablas? ¿Cuál es tu intención? ¿Tus palabras están edificando o están derribando? Esto dice mucho de qué es lo que yo he recibido de la palabra de Dios. ¿Tengo una palabra de aliento o siempre ando desanimando a la gente? Yo necesito poder ordenar en mi vida aquello que recibo con lo que después doy. ¿Sí? Si yo recibo agua dulce, debo dar agua dulce. No transformarla en agua salada y que salga algo diferente a lo que entró. Si está entrando palabra de Dios, bueno, ¿por qué sale otra cosa? ¿Será que estoy mezclando adentro? Estoy haciendo un batimento con lo que oí y sale cualquier otra cosa. ¿No? Oigo un poco de la Escritura, un poco de otras cosas, un poco de otro lado, un poco de la tele y andás a ver de quién más, de los amigos. Y entonces lo que sale en mi vida termina siendo algo equivocado. ¿Está bien? Ahora, Santiago va a decir, ¿no? Hay una religión correcta. El que piensa que es religioso solo porque oye y no hace, no. Esa persona no es religiosa. Es uno más del montón. Está ahí entre la multitud. ¿Les gusta oír? Sí, claro. Pero nada más. ¿Les gusta saber? Sí. ¿Les gusta conocer? Quiere capacitación. Pero nada más. Dice,
la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, es esta, ¿no? Delante de Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí? Visitar a los débiles. ¿A quién quiero ir a ver? Yo. Aquel que no me puede responder, aquel que no me puede dar nada, sino al que yo tengo que ir a darle. A los huérfanos, a las viudas. Los huérfanos y las viudas, especialmente en esta época, eran gente que hasta sin hogar estaba. ¿Dónde lo voy a ver? No sé. Tal vez me tenga que sentar en el banco de la plaza y conversar. Y me cuente un montón de penurias. Y me cuente un montón de problemas. Y me diga que se siente víctima de la vida. Y yo lo voy a tener que oír. No me va a contar nada interesante. Pero allí es donde yo voy a poder darle a esa persona lo que he recibido del Señor. Voy a poderle dar atención, cariño, amor. Hermanos, nosotros nos es difícil, para nosotros es difícil responder bien a alguien que nos plantea, ¿no? Ciertas dificultades. ¿Vieron? A todos nos gusta cuando alguien nos dice cosas lindas y nos halaga. Todos queremos ir a visitar a esa persona. Dice, ay, pastor, qué alegría verlo. Usted ilumina mi casa cuando llega a mi hogar, ¿no? La vida se vuelve de colores. Y a nosotros nos gusta la gente que nos adula y nos halaga, o la que nos dice cosas buenas, o la que no nos trata de buena manera, pero no el que nos reclama, no el que nos pide respuestas, no la viuda y el huérfano que nos dice, che, tengo una necesidad que no puedo cubrir, ¿en qué me podés ayudar? Normalmente no nos gusta tanto, pero es allí donde nosotros podemos dar lo que hemos recibido. El que está lleno no necesita más, necesita el que está necesitado, justamente, ¿no? Necesita el necesitado, lógicamente, pero a nosotros el necesitado nos incomoda porque nos pone en el aprieto de tener que dar. Pero Santiago, ¿no? Ya uno habla tanto de Pablo que parece que Pablo escribió toda la Biblia, ¿no? No, Santiago nos dice aquí que ver a esta gente, visitarlos, preocuparnos por ellos, es lo que de verdad agrada a Dios y lo que nos hace a nosotros gente de la Biblia, ¿sí? Cuando hablo gente de la Biblia, hablo de gente que vive la Escritura. Nos hace un amigo de Pablo, de Santiago, de Pedro, de David, de Moisés, de Abraham. Uno como ellos. No oír de ellos, no saber sus historias, sino hacer lo que ellos hacían, es lo que nos vuelve a nosotros gente de Dios. Y por supuesto, ¿no? Guardar nuestras propias vidas de la contaminación del mundo. Prestemos atención hoy, ¿sí? Tomar la decisión de vivir la vida cristiana, no solo de oír de ella. Y el Señor va a transformarte y va a transformar tu alrededor, tu entorno, y te vas a sentir así, ¿no? Alguien que está donde tiene que estar y que hace lo que tiene que hacer. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este tiempo de prédica de la palabra de Dios, este tiempo, Señor, de reflexión sobre este libro de Santiago, sobre este capítulo 1. Gracias por él. Señor, que la palabra de la Escritura no sea simplemente eso, Señor, una palabra que oímos y que luego olvidamos, sino que sea vida en nosotros. Señor, que sea acción en nosotros, que sea realidad en nosotros. Decidimos hoy llevarla a la práctica. Decidimos hoy por Cristo. Decidimos hoy vivir la vida cristiana, comprometernos con ella. No simplemente oír como aquel que no quiere compromisos, que quiere escuchar, pero que no quiere participar. Queremos participar de esta vida, Señor. Queremos ser parte de ella. Señor, ayúdanos hoy. Espíritu Santo, ayuda a cada uno de mis hermanos a tomar esta decisión. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto, Señor. Amén. Amén. Amén.